El Elsa Gate, ajá, es como Elsa dándose besos con Spider-Man y luego se hacen pipí en la alfombra y es como, ¿perdón? Hay una generación de psicópatas que Sí, va sí, a ser adultos. en estación, sí. No, o sea, si no estás enterado de eso, es como... Básicamente hay como unas granjas de video en Croacia que sencillamente como que cogen un montón de palabras clave de la nube y arman videos así y luego como que animan sobre eso usando unos videos como automatizados hechos por inteligencia artificial y el resultado es como... Elsa y Spider-Man van al zoológico y se hacen pipí. No. Para mí, todos estos ejemplos, lo único que demuestran es que la inteligencia artificial le falta mucho y que es básicamente bruta y que sin como la orientación de los humanos no va a llegar para ningún lado, que el machine learning es una mentira y no sé por qué le queremos a los investigadores que dicen que como que esto es el futuro y que nos va a como conquistar a todos porque a la larga los computadores siguen siendo brutos porque los inventamos nosotros. ¿Puede alguien crear algo más inteligente que el cerebro que lo concibió? Chan, chan, chan. Pero estamos entrando en materia, así que empecemos. Listos. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, esas ideas que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Alvin Schumat. Alvin, muchas gracias por estar aquí. Hello. Bienvenido a Expertos de Sillón. Gracias por invitarme. La verdad, yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande como para que mi caleño no diga Alvin y poder decir como Alvin. Pero bueno, en todo caso, Alvin es músico. Es youtuber, es además de eso una de las personas más interesantes que han caminado sobre la faz de la tierra, es guía espiritual, es empresario o entrepreneur y la verdad quiero aclarar que lo último él me pidió que lo dijera, pero en todo caso no vamos a hablar de casi nada de eso. Hoy no vamos a hablar nada de eso y gracias por presentarme de esa manera tan épica, a pesar de que el 70% de lo que dijiste es mentira. ¿De qué vamos a hablar, Alvin? Hoy vamos a hablar de la realidad. Y porque inicialmente nos habías dicho realidad virtual, yo aquí tirándote el agua de una, pero cuando decir realidad, es decir, para mí me tiene mucho sentido porque pues sí, como que la realidad virtual y nuestra realidad son al final del día como dos espacios en los que vivimos y son semicontinuos, ¿no? Exactamente. ¿Por dónde empieza tu obsesión con esto? Y que además apenas dijimos youtuber, pero no vamos a hablar nada de eso, inmediatamente pensé como que, pero YouTube es como un gran espacio en el que últimamente hemos estado descubriendo que nuestra percepción de la realidad, como que los algoritmos y todos estos espacios de los cuales YouTube es uno de los más grandes van como formando y distorsionando. Pero sí, ¿cómo empieza tu obsesión con esto? Pues precisamente por eso, por el internet. Yo me considero así como alguien muy del internet, o sea, como que yo crecí educado básicamente por el internet. Yo nunca, o sea, ni veía televisión, nunca me compraron una consola de videojuegos, pero tenía internet. Eso fue como... Y se me terminó convirtiendo en una nueva realidad hasta cierto punto. Y yo creo que hoy en día lo es para todos. Todos nos identificamos con nuestra persona del internet, que no es precisamente nosotros. Digamos que creamos una narrativa que expone, o sea, como que creamos contenido expresándonos a nosotros mismos, que a la larga termina eso siendo nosotros mismos. Y nos identificamos con eso y somos eso de cierta manera. Entonces, me parece que la realidad virtual es una extensión de eso y me parece que el internet como lo tenemos hoy en día es como la versión súper arcaica de lo que realmente es el internet, que no lo hemos visto todavía porque todavía no teníamos la tecnología para literalmente transportarnos al mundo del internet, no solo con una pantallita ni nada, sino estar ahí. Sí. Entonces es eso. Entonces es como la evolución de tu profile pic, pero tu avatar de Facebook o Instagram o Twitter o cualquier red social, pero aumentado a realmente, o sea, como la versión evolucionada de eso o la versión a lo que vamos. Sí. Es eso, es lo que yo creo. Entonces por eso siento tanta fascinación. ¿Cuál fue el primer perfil que creaste en redes sociales? ¿Cuál fue la primera cuenta que tuviste? ¿Cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? No la puedo decir, porque todavía la uso. Ok. Mi pregunta es esta. Es que yo recuerdo que mi primera dirección de correo electrónico era genioatómico@hotmail.com porque yo me acababa de ver Matrix. Sí. Y yo sentía que toda la gente asumía unas identidades online que eran como esta cosa medio punk y medio
como medio ciberdistópico. Entonces yo sentía que yo tenía que tener como el nombre de un villano de Crash Bandicoot para como funcionar online. Entonces no sé si lo único que quiero saber es si tu cuenta de correo te daría pena decirla si la pudieras decir. Muchísima pena, totalmente. Y de hecho, el estado actual del VR es ese estado que tú narras precisamente. Ajá. Ahora la realidad virtual es este nuevo cyberpunk mundo en el que está así un montón de gente obsesionada con la Matrix y ese tipo de cosas. Sí. Uf, ni siquiera sé por dónde empezar porque hay como tanto. Quisiera empezar un poquito como por como los momentos en los que te diste cuenta, no sé, pues que vos como youtuber y como una persona que ha formado y curado, pues porque todos somos llamados a curar una persona online. Yo me uní a Twitter hace como un mes y como que tuve otra vez esa experiencia de como la primera vez que uno se une a Facebook, a Instagram, a yo no sé qué. Pero que entre más seguidores y más personas como consumiendo el contenido de uno tiene, más uno se hace consciente como de, hay una separación, hay una distancia entre como pues yo quién soy con las personas que me conocen de frente a frente y como quién son esas personas. Como qué distancias vos empezás a notar más o qué cosas vos sentís que hay más en la distancia entre como la percepción de quién sos por parte de tus seguidores y quién sos en la realidad. Uf, esa pregunta puede llevarnos a un rabbit hole filosófico la verdad, hay gente mucho más inteligente que yo que ha hablado de esas cosas, pero en lo personal, yo trato de... Pues yo llevo muchísimos años, o llevaba muchísimos años jugando como el juego de las redes sociales, de curar tu personalidad y todo eso. Y hasta cierto punto nos volvemos expertos en eso, en curar una realidad con mucha edición. Y que creo que es peligroso como no darse cuenta de que lo estamos haciendo porque yo creo que muchos no lo hacemos y que se vuelve automático. Como que después de estar en estos espacios mucho tiempo, pues damos por sentado como que hay una cierta presentación, que hay una cierta como falsedad asumida o que la autenticidad es manufacturada y que como que nos vamos olvidando de eso y a mí me da un poquito de miedo. Te quiero contar una historia porque la he contado como 2 veces en este podcast ya, pero que para mí es el marco de la disolución que yo más he sentido entre como la realidad física y la realidad virtual. Sí. Y era que yo una vez, mil disculpas a los oyentes que han escuchado esto de pronto ya, pero la tengo que contar, que una vez yo estaba en el metro de Nueva York donde uno pierde señal intermitentemente entre estaciones. Sebastián ha escuchado esto como 8 veces. Uno pierde la señal, entonces el celular se le va al GPS y yo estaba mirando el mapa en el celular. Y por decirte algo, iba yo de la calle 40 y me necesitaba bajar en la calle 60, ¿cierto? Y cuando miré como que paramos en una parada y se abrieron las puertas y yo miré al celular a ver dónde me ponía el GPS y el GPS decía como calle 50 y miré hacia arriba y en la estación del tren decía calle 60 y yo por un instante no supe a quién creerle. Como que estaba el letrero físico allá afuera que decía calle 60, estaba mi celular aquí que decía calle 50 y que como que el cerebro humano no está diseñado para esa distinción. Ahora... Y que No, sigue, perdón. Es que me emocionaste, sigue. Eso es todo. Y que me aterrorizó ese momento porque yo siento que nosotros muchas veces ponemos esa dificultad de la distinción como en el otro, ¿no? Sí. Es como que, son aquellos que están creyendo estas teorías de conspiración reptilianos y todos estos que pues sí, hay como un extremo, exacto. Pero es como que, pero yo no. Ajá. Yo entiendo la distinción entre Instagram y la realidad. Y es como que, una parte de ti sí, pero como que nuestros cerebros no funcionan así. Esta es la razón por la que nosotros podemos ver una película y gozarla, ver teatro y gozarlo. Porque nuestros cerebros fundamentalmente como que les es muy fácil abandonarse a las ficciones. Pero sí, eso es como, solamente quería como enmarcar eso porque esa es como mi historia de mi momento de eso. Está buenísimo porque imagínate ahora esa misma situación, pero es como que te acabas de quitar tu headset, tus gafas de realidad virtual y ves tus brazos y tienes que como reconvencerte o reeducarte a identificarte con tus manos con tus manos físicas. Porque de pronto llevas tanto tiempo en el mundo de realidad virtual que ya te identificas con las manos de otra especie o de un muñequito de anime o lo que sea que hayas elegido como tu avatar. Porque eventualmente eso termina pasando en la realidad virtual. Y es un poquito como que, ¿y cuál es tu mapa para imaginar esta realidad futura? Como que hay varias como distintas ciencias ficciones que han propuesto
Pues sí, ¿cómo funcionaría esto? Y que ahorita mismo la tecnología, lo dijiste, como que creo que es muy apta la palabra arcaica porque algún día nos va a parecer como que palos y piedras lo que estábamos haciendo ahora. Que ahora mismo es como, sí, pues estos headsets que uno se pone y cubren todo tu campo de visión. E incluso hay como unos aparatos de cuerpo completo que te permiten como moverte en el espacio. Uh-huh. Pero que cuando te lo imaginas hacia el futuro, ¿qué es lo que ves más plausible? Porque está, no sé, yo pienso como Matrix o está Ready Player One, está... película que nadie vio y un libro que es un poco mejor que la película, en la que pues sí, la gente vive como en un espacio de videojuegos todo el tiempo, pero ¿cuál es como no sé, el producto cultural desde el que vos te pensás estas cosas? Depende de qué tan en el futuro o qué tan avanzado estoy proyectando como mis pensamientos. O sea, pensamos en el futuro cercano, está interesantísimo y podemos hablar de eso. Y si hablamos del futuro lejano, se vuelve bien trippy y bien extraño. Entonces también, si quieren, podemos hablar de eso. ¿Qué prefieren? Quiero tocar brevemente, porque a mí personalmente me llama mucho la atención como el futuro cercano, como en dónde puede estar como, no sé, en nuestras vidas o en la próxima década o en las próximas 2 décadas. Y además es el más realista, o sea, en el que sí sé que es muy posible y no es como ya una realidad. Claro, que el juego de proyectar al futuro, pues no hay nada más cómico que ver las películas de los 80s, que es como el año 2000. Como que Kubrick es como 2001, Odisea Espacial. Y es como siempre, y que una tendencia moderna de los escritores de ciencia ficción es que ahora nadie le apunta a 20, 30 años. Todo el mundo es como el año 8200. Sí. Porque todos aprendieron esa lección. Pero entonces sí, como que ¿vos cómo te lo imaginas? Como que completa inmersión, un chip neuronal entrando en nuestra columna vertebral como tipo Matrix, como más o menos por allá. Inicialmente, o sea, como que realmente lo que yo creo que nosotros vamos a alcanzar a ver dentro de muy poco es como el adoptamiento masivo de la tecnología, que eso es lo que realmente cambia todo. Por ejemplo, con los teléfonos celulares. O sea, realmente la realidad virtual existe, la tecnología existe hace un buen rato. Lo que querían era lograr o sea, lo que quieren hacer es que se vuelva cada vez más económica para que sea algo o sea, que sea asequible para todo el mundo, porque es donde se crean realmente estas industrias gigantescas, que es a lo que le atinan los de la tech industry en Silicon Valley, todo eso. Sí, que la inversión monetaria se hace viable cuando hay una base de consumo enorme. Exacto. Y realmente, o sea, como que por muchos años, o sea, yo creo que todo el siglo XX se quería lograr esta tecnología. O sea, y como hace poco vi la historia de la realidad virtual y desde los años 20 por ahí están pensando en eso y de cómo sería y todo eso. Obviamente no tenían ni cerca la tecnología para lograrlo, pero tenían experimentos de pronto con cine y cosas así. Y luego obviamente pues con los computadores y todo eso, cada vez que había una nueva tecnología trataban de implementarla en la realidad virtual, hasta que en los 80s realmente trataron de volverla como por fin lo logramos con el Virtual Boy de Nintendo, y eso fue lo que realmente desprestigió totalmente la realidad virtual, porque fue un fracaso patético. Sí. Así era, creo que es como de las peores consolas jamás diseñadas en la historia de los videojuegos. Entonces nadie creyó más en la realidad virtual hasta en esta década. ¿Y el Virtual Boy cómo la cagó? Porque yo conozco de videojuegos y no estoy familiarizado con el Virtual Boy. El Virtual Boy la cagó porque era supuestamente realidad virtual, pero con tecnología de los 80s. O sea, era como un Game Boy que te ponías directamente en los ojos y ni siquiera se podía amarrar. Y tenía un controlcito abajo. Y entonces era básicamente como un Game Boy al que tenías que pegarle la cara para jugar. Y era como todo en rojo y negro. O sea, no era en blanco y negro, sino en rojo y negro. Esto en la época en la que uno tenía que pagar más para tener un Game Boy que podía jugar de noche. Como que este es el nivel de tecnología al que estamos hablando. Sí. Ya. Pero antes de que sigamos, yo quiero hacer una aclaración. Y es, Alvin, básicamente lo que vos nos estás diciendo es que la tecnología trató de cierta forma de alcanzar a la ficción. O sea, que Matrix, estas películas o como todos estos relatos de los cuales nos estás hablando, básicamente fueron los que marcaron la parada y que después la tecnología trató de alcanzar esos imaginarios. Sí, total. Yo diría que es uno de los grandes sueños de los nerds humanos por muchas décadas. O sea, es como que un gran sueño era lograr realidad virtual, que hasta ahora por fin se está como logrando. Y es que lo que pasa es que para que evolucione la tecnología tiene que masificarse. Entonces tiene que llegar a ese punto en el que crean algo
que es como lo que llaman como el killer app, que es lo que todo el mundo quiere, entonces por eso se compran la app, que creo que ya ocurrió con Half-Life Alyx, que es un videojuego, como el primer videojuego AAA para realidad virtual, que en verdad es increíblemente bueno porque lo hizo Valve, que son unos visionarios muy tesos. Sí. Porque antes de que sigamos hablando de los videojuegos, estaba pensando cuando estaban mencionando el Virtual Boy de Nintendo, que me gustaría como aclarar un poquito los términos alrededor de como lo que es realidad artificial, realidad aumentada, realidad virtual. Sí. Porque una parte de mí cree que, bueno, esto que estaban describiendo con el Virtual Boy, que es como esta especie de máscara que te lleva como a otro espacio, no es algo necesariamente nuevo. Y esto en lo que estoy pensando cuando digo esto es como estas salas de maquinitas donde había los simuladores como de vuelo o de carros, que literalmente te sentabas en un carro, te sentabas en un avión. Ajá. Y bueno, tener la experiencia como de estar manejando. Y básicamente a lo que iba con esto es que yo siento que tenemos que poder distinguir entre como ciertos grados de realidad artificial o realidad virtual y aumentada. Y por eso quisiera como que aclaráramos un poquito esos términos, porque yo creo que es verdaderamente un espectro mucho más amplio que solamente como tecnología que pues directamente como transporta toda tu experiencia corporal como a otra dimensión, a lo digital. Pues depende a qué nos refiramos con realidad virtual. Estás totalmente en lo cierto, porque precisamente usar una red social en un smartphone es hasta cierto punto un tipo de realidad. Tú estás llegando, o sea, como que yo me acuerdo cuando estaba empezando el internet, se trataban como que tú tenías un lugar propio en internet, que era una casa donde todo el mundo podía llegar y visitarte, porque uno navegaba en internet. O sea, se hacían muchas metáforas con esto de estar presente en un lugar. Y que aún la metáfora del internet es el espacio físico, como que está la dirección web y estamos navegando, y como que pues sí, son palabras que algunas las usamos más que otras, pero que todavía como que el ímpetu de organizar el internet en nuestra cabeza es geográfico. Sí, total. Entonces, bueno, lo que me preguntaban, que en el futuro o sea, lo que viene en el futuro cercano es con tecnología que ya existe o está a punto de terminar ser desarrollada. El problema es lograr medios de producción y como algo que incite a la gente a comprar esto masivamente, que es lo que yo creo que va a empezar a suceder, porque la verdad, lo que promete, como en corto plazo, la tecnología va a cambiar el mundo. O sea, yo lo veo como el Internet 3.0, o sea, como que el nuevo Internet está ahí. Entonces, definitivamente es muy emocionante y estoy muy obsesionado con eso. Yo rara vez soy el escéptico en las conversaciones, pero yo sí soy medio escéptico de la realidad virtual, por lo menos al mediano plazo. Como que a largo plazo es como que de pronto, pero que a corto plazo, como que todavía mi experiencia con lo que he visto de realidad virtual, no he jugado Half-Life Alyx todavía, lo quiero jugar y me parece muy bacano, y que creo que para los jugadores, creo que como que los dos sectores que va a penetrar muy pronto es los videojuegos y la pornografía, porque es como que siento que son como los dos espacios donde a la gente le gusta la adopción temprana de la tecnología, y pues que hay como una ganancia muy clara por esa inversión, como un sistema grande, especialmente pero es para lo los mismo que videojuegos. ocurrió con los computadores. ¿Quiénes eran los primeros que estaban usando computadores en casa? Sí. Gente que le encantan los videojuegos y viendo porno. O sea, el porno... Sí. O sea, en los 90s el internet era como 70% porno. Y aún lo es. Solamente que también hay que el otro 30% también creció proporcionalmente. Pero que digamos, a mí lo que yo no estoy convencido de que podamos superar el valle, este término del valle de... ¿Cómo es que se llama? Uncanny Valley. Uncanny Valley, sí. El valle de como lo desconcertante en el espacio virtual. Que la vaina como con, no sé, con Twitter o FaceTime o estas cosas que... pues sí, que en estos sentidos son medio realidad virtuales, ¿no? Hay una virtualidad, hay una interacción, y que en algo como FaceTime, yo qué sé, como que pues no es un avatar, no es una proyección virtual. Es muy difícil definir como exactamente qué es lo que es, pero que cuando yo he visto, no sé, por ejemplo, yo el otro día vi en una página que había como unos shows de impro virtuales en los que la gente se podía conectar y hacer como impro virtual juntos. Sí. Y era muy extraño porque había como una persona cuyo avatar era alguien que parecía como algo de Second Life, como una persona. El otro era como un oso gigante de muchos polígonos. Otro era como un gato humano anime, y que siento que el movimiento era raro, como que
no sé, como que todavía se sentía mucho como el oloroscopio, ¿no? De como que, mira, es real, pero es como que se ve mucho el andamiaje de la virtualidad y que yo no lo veo como progresando muy rápido, como que creo que se va a demorar mucho tiempo en que el andamiaje se vuelva invisible y que creo que eso va a prevenir la adopción. Es posible, ese es un muy buen contraargumento que yo le he pensado mucho, pero en el momento en el que, o sea, desde mi experiencia personal y de la experiencia de la gente que yo he visto a mi alrededor que lo ha probado, en el momento en el que se ponen los lentes de realidad virtual y les pasa como una nave espacial gigante por encima, entienden el potencial que tiene eso de crear nuevas realidades o nuevas experiencias que de pronto el problema es que tú lo estás viendo desde el punto de vista en el que la realidad tiene que simular esta realidad. Eso es muy cierto, sí. Es como lo más natural que hacemos, porque sí, pero lo estás viendo desde el punto de vista de simulación, pero nosotros realmente ¿para qué nos ponemos a simular esta realidad si ya tenemos esta realidad? Lo fascinante, por lo menos al principio, porque la tecnología para simular esta realidad completamente va a llegar, pero lo que podemos hacer para evitar el Uncanny Valley es tener la idea de que cuando uno está en la realidad virtual, estás en una realidad diferente. Entonces, esto puede ser como, wow, estoy caminando dentro de la imaginación de otra persona. Más que la gente como tal, de pronto, sí, eso de hablar con una cara que haga expresión facial y todo eso, va a pasar tiempo antes de que sea completamente natural. Pero estar en un lugar, imagínate desde el diseño de experiencias todas las posibilidades que tiene. Imagina como crear como un show, un nuevo tipo de arte en el que tú estás literalmente caminando en la imaginación, o sea, en algo que creó otra persona y estás interactuando con ese lugar que otra persona creó. Eso es lo que me parece más fascinante a mí, por lo menos al principio. No, tenés toda la razón, porque sí, yo lo estaba imaginando como en el potencial de imitar la realidad, pero pues sí, que el Uncanny Valley es pues la falla de ahí es intentar simular la realidad y que es muy sencillo como tomar un paso hacia el lado y decir la meta de esto es otro. Que he empezado a ver cosas que sí son súper, no sé, algo que sí me descrestó mucho era ver una persona pintar en 3D en un espacio tridimensional y que era como óleos y que las pinturas se suspendían en el aire y yo era como, uy, esto está de locos, como que esto realmente, pues sí que pues uno diseña nuevas leyes de física, los espacios no necesitan ser nada similares a los nuestros. Ahí hay una cosa que me intriga y es que aceptemos por un momento que la promesa de la realidad virtual es como esta posibilidad de acceder a realidades radicalmente diferentes, o sea, de la no simulación. Porque ahí, y que claramente por lo que estabas diciendo ahorita, esto tiene como muchas implicaciones para el arte, cómo apreciamos y cómo consumimos arte. Entonces, en ese sentido quisiera escucharte, Alvin, hablar un poquito sobre cómo apreciar el arte en estos nuevos espacios. Porque si pensamos en la creatividad o como estos genios creativos, como personas que verdaderamente hacen cosas increíbles con los límites tan reales que están involucrados en la creación artística, y esto es como si volvemos a como esta idea un poco rigurosa, pues, o por salirle al paso como con una definición al arte, que como arte es todo lo que entre por la puerta de una galería. Como qué pasa cuando la galería deja de tener puertas. Si precisamente estamos hablando de que estos espacios como desafían las leyes de la física y es posible como, no sé, si estás como con un Oculus, como suspender lienzos en el espacio tridimensional. O sea, como qué pasa con nuestra forma de apreciar el arte cuando dejan de existir como los parámetros que delimitan las convenciones mediante las cuales definimos lo que es el arte en sí mismo. Total. Uy, qué buenas preguntas. Ustedes son gente muy sexy, por favor. Está muy buena la pregunta. Yo creo que ahí estamos, o sea, como que ahí te metiste a hablar de arte de muy, muy del futuro. O sea, yo me imagino que cuando estemos en esa situación, la sociedad va a ser como totalmente indistinguible de la que tenemos hoy en día, o sea, como la cultura. Para ese entonces, yo creo que si no nos autodestruimos, vamos a haber solucionado muchísimos problemas básicos. Entonces, de pronto no vamos a estar cantándole a problemas políticos o sociopolíticos ni nada de eso, sino de pronto el arte va a estar más centrada en entender nuestra naturaleza o qué es la realidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, de pronto
la falta de limitaciones empezará a jugar con nuestras limitaciones psicológicas realmente, o sea, nuestra percepción de la realidad, qué es real, qué no, ese tipo de cosas. Y a lo que te referías con que el arte nace, o la creatividad, diría yo, la creatividad es fuertemente estimulada por las limitaciones. Y todos los medios artísticos o creativos obviamente tienen la limitación del mundo material en el que tú tienes que crear algo para transmitir un mensaje o un sentimiento. Y con la realidad virtual, entre más vaya avanzando, menos limitaciones va a haber, lo que nos lleva como a la realidad virtual del futuro, que es cuando todo se pone bastante loco. Pero actualmente, precisamente, tú, lo que dices es lo que me parece fascinante, porque aún así la realidad no simula una realidad que nos convence de que estamos en otra realidad totalmente. Todavía es algo en el que sabemos que estamos jugando un juego, en el que sabemos que estamos en algo simulado o lo que sea, y hay muchísimas limitaciones. Entonces todavía hay muchísimo con qué jugar. Lo que pasa es que hay nuevas limitaciones. Entonces es un terreno totalmente nuevo y por eso me parece tan emocionante. Y yo creo que hay un espacio en el que hemos visto esa pregunta un poco y que como que siento que se resolvió medio inmediatamente. No sé, siento que la música electrónica y el arte digital como que han tenido como pues su propia versión de ese paso, que es como que pues la pintura digital le hace, pues la facilidad y el reto de la pintura digital es que no tienes las limitaciones o los regalos materiales de la pintura pues análoga. Dios, es la primera vez que digo pintura análoga. Qué horrible mundo en el que vivimos, o qué confuso mundo en el que vivimos, mejor dicho. Pero pues sí, que es como que yo quiero pintar con un óleo, pero con mi tableta Wacom. Y es como que al mismo tiempo, de hecho, la limitación del sistema es su capacidad de imitar el óleo y también es lo que lo hace como tan interesante. Y siento que la música digital hace lo mismo. Pues que hemos tenido este debate que ya se siente muy viejo de como, pero ¿cómo así? ¿Ese es solamente de unos botones y se hace la música? Es como que yo lo escuché en mi tiempo de vida y ya se siente como algo de milenios pasados. Espera, el sueño de mi vida es poder imaginar la música y que ya quede grabada. Eso está pensando. Es como que, sí, ¿qué pasa cuando la música sencillamente va a tu cerebro? Y es como, ¿y cómo definimos qué es un músico en ese momento cuando alguien tiene como una varilla metálica que entra hasta el hipotálamo y yo no sé dónde se hace la música? En el corazón, Alejandro. Perdón, sí, una varilla metálica que entra hasta el corazón y que sale la música y es como que sí, que se va a ver completamente retada nuestra idea de pues qué significa hacer música, qué significa pensar cuando pues ya nuestros cuerpos y nuestra habilidad mecánica no está ni siquiera como remotamente asociada a nuestra capacidad de creación. Uf. Sí, total. Es que a mí me encanta de las nuevas tecnologías y el arte, lo muy relacionadas que están como en el arte moderna, porque precisamente Matrix no salió de la nada. O sea, Matrix salió precisamente cuando el internet se estaba convirtiendo en esta nueva realidad que creamos los humanos a la que nosotros básicamente empezamos a habitar. Yo estoy pensando mucho como sobre la interacción humana y cómo estas cosas cambian la interacción humana y no sé, me interesa la respuesta como... Creo que el largo plazo es como... Yo no soy capaz como ni siquiera de imaginármelo. No sé si vos que has pasado tiempo pensándolo en eso tenés como teorías claras sobre eso, pero total. Como al mediano plazo. Sí. Okay, no, al plazo ya. De hecho, sí. algo que amo de la realidad virtual es precisamente la interacción humana. Porque realmente la realidad virtual tiene que lograr volverse algo social. No algo con lo que uno está solo jugando un juego, que sí, lo va a adoptar algunas personas, pero tiene que volverse social. Y algo que me parece hermoso es que precisamente una de las implicaciones maravillosas que tiene la adopción masiva de la realidad virtual es para la psicología o la psiquiatría, ese tipo de cosas. Porque yo, por ejemplo, tenía... mutismo selectivo cuando era niño. Es que no podía hablar con nadie, me daba muchísima ansiedad social hablar con desconocidos. No me salían las palabras. Y me costó muchísimo trabajo abrirme y como poder hablar con personas que no conocía, ese tipo de cosas. Y si yo hubiera tenido acceso a a la situación a la que uno se mete con realidad virtual, que me parece fabulosa, y es este mundo, digamos, con VR Chat, que es la aplicación social que más se usa. Es como, llegas a este mundo con un montón de gente como desconocida de un montón de lados del mundo, que primero no te van a juzgar por cómo te ves,
ni quién eres, porque no saben quién eres y no saben realmente cómo te ves, sino más bien cómo te expresas a través de tu avatar. Entonces tú puedes crear completamente tu apariencia y elegir cómo las otras personas te van a percibir. Y como es un lugar donde no existe tampoco riesgo físico de que te van a hacer algo ni nada, y si hay un bully o algo, alguien que te cae mal, simplemente lo puedes bloquear. Sí. La interacción, o sea, algo que me encanta de VRChat es que sí, hay gente loca, hay nazis, hay de todo. O sea, es un reflejo del mundo sin... Sí. Es un reflejo del mundo sin censura, básicamente. Sí. Ahí, obviamente, puedes reportar a gente. Entonces, en general, como el 95% de la gente que yo he visto es como cool y es decente y todo eso. Sí. Pero me encanta que es un montón... Es como que... No hay, o sea, como que nadie te está juzgando por, ay, mijito, ¿y de qué colegio? Como esas interacciones de la realidad que yo odio, es como, ¿y de qué colegio se graduó? ¿Y a qué te dedicas? Ya que estamos ahí, Alvin, ¿de qué colegio te No, pero para los oyentes y para los conductores, de hecho, que no hemos estado en este tipo de espacios, describime VRChat, o sea, ¿cómo es este espacio? ¿Cómo es esto? Es un lugar donde básicamente es para socializar, pero tú vas a mundos que los usuarios mismos crean. Entonces tú mismo puedes crear tu propio mundo si sabes como básico un poquito de modelar 3D, que en verdad es súper fácil. O sea, si yo aprendí a hacerlo, cualquiera puede. Pues que es un poquito como AutoCAD y SketchUp, sí, que son como aplicaciones que ya hay gente que la usa. Entonces la gente crea sus mundos, hay algunos juegos que también puedes jugar con otras personas y cosas así, y tú eliges tu avatar, que puede ser como, puedes elegirlo o subir tu propio que tú mismo creaste, que es una figura 3D, y es como estar en un videojuego. Pero entonces terminas haciéndote amigo de una muñequita anime con voz de hombre de 40 años, un niño, un oso gigante con voz de, no sé, adolescente, y una chica que eligió ser un pescado volador y cosas así. Entonces, las interacciones... La realidad para la que el anime nos ha estado preparando todo este tiempo. Exacto. Entonces, yo prefiero 1000 veces ir a un bar en VRChat donde puedo, no sé, volverme amigo de un gnomo que salta encima de la cabeza de todo el mundo y que cree que es un gnomo, porque también hay mucho rol. Entonces, como que la gente empieza a adoptar como la personalidad del avatar. Y entonces es como mucho más divertida y genuina la interacción entre la gente ahí. Y pues hay un montón, digamos, si vas a un bar un viernes a las 12 de la noche, probablemente va a haber un montón de adultos bien extraños emborrachándose juntos. Entonces es chévere. Se me hace un poquito como la promesa original del internet, como renovada y empoderada, porque pues todo esto me hace recordar mucho a como, pues que lo primero que a mí me llamaba la atención del internet era como las salas de chat, cuando yo tenía como 10 años y todo era novedoso y era como que puedo ir y hablar con cualquier persona del mundo y volvernos amigos y no sé qué. Y sí, pero que en esta versión como que hay una geografía, hay un espacio, entonces es como que es esta promesa como vuelta de nuevo, y la idea de esa promesa me hace inmediatamente pensar en desilusión. y que esto también nos va a desilusionar tal como nos desilusionó el internet. Pues depende, yo creo que va a tener eso si lo ves desde ese punto de vista, pero a mí el internet no me desilusionó. O sea, yo toda mi carrera la hice a través del internet, y yo estoy todo el día metido en el internet. Yo amo el internet, entonces yo sí lo entré, esto es lo máximo, y como apáguenlo ya. Sí, como... también, o sea, como que hay ambas cosas, depende de dónde lo mires, y obviamente hoy en día también hay... Lo que está cool de la realidad virtual ahora es que como no lo ha adoptado todo el mundo, la gente que sí lo ha adoptado es gente un poco loca. Es pues como, un poquito como el internet en el 2005. Como que yo recuerdo... Pero no, pues es que yo tenía 10 años en el 2005 y recuerdo como yo ser el único que conocía ciertas páginas y como que yo me acuerdo que yo entre mi grupo de amigos fue el primero como en usar un 9gag, ¿no? Como que yo me acuerdo de yo contar a la gente sobre que es esta cosa como novedosa y emocionante, y que porque es de nicho, las culturas se preservan de una manera muy bacana. Y que en la masificación, bueno, eso pasa en el internet acá ahora, es como que un espacio empieza de nicho, se vuelve masivo, y la gente que le gusta el nicho se mueve a otros lugares que se vuelven más y más de nicho, y como que se va jerarquizando la internet y hay como capas de profundidad, y supongo que lo mismo va a pasar en la realidad virtual, que habrá como una realidad virtual profunda
a la que acceden los más ñoños. Sí, pues es el mismo internet, solamente que la interfaz será mucho más inmersiva. Ajá. Pero ahí yo tengo una pregunta y es porque yo veo una tensión o una paradoja como en esta promesa medio democrática o de la accesibilidad de los espacios digitales. Sí. Y es que por un lado sí es cierto que el internet democratizó muchas herramientas para muchas cosas. Es verdad que como mientras uno tenga como los equipos o como el computador, uno ya, o sea, una persona que nunca en su vida podría como comprar un piano y pagar por clases de piano como por años, ya puede ser pianista gracias a como todas las herramientas y todos los cursos y todas las como recursos de aprendizajes que está para el aprendizaje que están disponibles en internet. Pero por otro lado también tenemos esto que ustedes como venían mencionando, y es que ya como en los espacios, en las comunidades digitales, hay una frontera que siempre se está moviendo, o sea que es muy difícil de alcanzar. Y es que, no sé, digamos como que me imagino esta idea de lo que ustedes estaban mencionando ahorita como con VRChat, que como si de repente un espacio, como el gran espacio del VRChat se vuelve mainstream, como que simplemente como las comunidades más especializadas van a migrar a espacios más de nicho. Entonces como que creo que esa es como esta gran paradoja de estos espacios digitales donde tenemos una promesa de accesibilidad y como de igualdad y casi que como de esta utopía democrática, pero a la vez en la medida en que estos espacios se vuelven más asequibles y más masivos, de nuevo vuelven las dinámicas como de exclusión y distinción. Yo creo que lo que está ocurriendo, lo que dices está ocurriendo en internet, especialmente hoy en día. Yo veo que como que nosotros los millennials crecimos con el internet de la masificación y de lo público, sí, de que todo es público, ¿no? Porque es como, wow, puedes acceder a cualquier persona del mundo. Pero entonces como que sí, entonces nos acostumbramos a pelear con gente desconocida en internet y ser un troll de internet y todo ese tipo de cosas. Pero yo lo que veo con cosas como Discord, que crean como comunidades cerradas, pero no por como eres mi amigo, nos estudiamos juntos, sino como por intereses. Ajá. Es como, hey, somos fans de afinidades, de este videojuego, entonces se crean comunidades alrededor de este videojuego y cosas así. Ese tipo de vainas se ve muchísimo en el internet normal hoy en día, muchísimo más que antes, y creo que la gente joven se está yendo muchísimo más a ese tipo de interacción social, pero al mismo tiempo eso está ocurriendo en VRChat. Se puede ver como realmente el grueso, como el 90% de la gente que usa VRChat no está en los lugares públicos, en las salas públicas, sino están en lugares privados porque ya han empezado a generar como enlaces como sociales, como, hey, te presento un amigo y no sé qué, pero todo esto dentro de ese mundo. No, y claramente hay una promesa que es muy atractiva de esta realidad virtual, y es que sí hace como para muchas personas como genera la oportunidad de tener como vidas más vivibles. Y a lo que me refiero con eso es, no sé, si pensamos en una persona como con movilidad reducida, de repente como VRChat y estos espacios virtuales le dan la oportunidad de como tener una vida, como desarrollarse en un entorno social donde sus restricciones de movilidad no definen la manera en la que otras personas se relacionan con él o con ella, ¿sí? Y una vez se olvida, digamos, de la materialidad o de las condiciones como de su cuerpo, sí, y habita como este espacio digital, puede desarrollar todo un proyecto de vida distinto que no está divorciado, o sea, un proyecto de vida divorciado de, por ejemplo, su condición de movilidad reducida, por ejemplo. En ese sentido, en la medida en que la realidad virtual como amplía el repertorio, el espectro, la oferta de vidas posibles para mucha gente, como la realidad virtual me pareció una cosa absolutamente fascinante. Sí. Hay otra dimensión de la realidad virtual que me parece como más complejo, más problemática, y que me gustaría que habláramos un poquito de eso, y es que a la larga igual todas estas comunidades que se desarrollan en estos entornos virtuales, hay un momento en el que tienen consecuencias para, digamos, la vida, entre paréntesis, real. No sé, el ejemplo tal vez más burdo de esto es que una persona persiguiendo un Pokémon lo atropella un carro, sí, pero otro es como cuando estas comunidades verdaderamente se desarrollan o mutan en como organizaciones políticas que influyen en la política de países o cosas por el estilo. Y me gustaría saber, como vos que tal vez has pasado más tiempo en estos entornos, como qué tipos de mecanismos se han inventado en estos entornos como para regular o para
para pensar un poquito Ujú. ese choque que estas comunidades puedan llegar a tener como con la realidad. Pues a mí me parece que la tecnología siempre va como 30, 40 años adelante de la solución de los problemas que presenta la nueva tecnología. Es que cada vez que solucionamos problemas, creamos nuevos problemas. La tecnología es una solución a ciertos problemas y como solución va generando otros problemas. Nada que hacer ahí. Sí, entonces como que la verdad eso o sea, eso es un tema que la verdad no sé mucho porque no me interesa. Porque es como, Ya, o sea, sí. como que yo lo veo mucho desde la perspectiva de, de qué es lo que, o sea, como de crear arte en ese mundo y cómo va a ser las nuevas maneras en las que experimentamos arte. Y en ese sentido, precisamente, hay muchos problemas hoy en día con la tecnología que tenemos. Yo lo sufro todos los días con YouTube. Y lo de los límites y todo eso, yo creo que se van también, lo que pasa también es con estas nuevas tecnologías, es que cada vez dependen más de la personalidad o el carácter de las personas porque cada vez le permiten más libertad al usuario. Entonces, cuando el usuario tiene la libertad de crear sus propios mundos que otras personas pueden visitar y todo eso, toca empezar a comportarse más como en la vida real. Entonces, lo que veremos será una especie de nueva realidad de pronto donde los humanos seremos de pronto más humanos por el hecho de que no tenemos estas limitaciones físicas o este riesgo físico a que alguien nos dé en la jeta. Entonces de pronto seremos más abiertos a expresarnos teniendo eso en cuenta. Yo no sé. No, y creo que ahí tenés razón y esto va un poquito amarrado como, a lo que voy a decir, va un poco amarrado a lo que hablamos anteriormente como sobre las convenciones mediante las cuales no se podemos criticar o evaluar el arte que se produce en estos espacios virtuales y es el tema del contexto. No sé, cuando pensamos en Twitter, por ejemplo, muchas de las grandes críticas que se hacen es que estos son mensajes que se generan y que se leen sin todo el contexto de lo que por lo general acompaña Sí. un mensaje, ¿cierto? Y es que no estás viendo, no sé, la cara, los gestos, Total. y no sabes como la gran conversación como en la que este mensaje está enmarcado, y eso básicamente restringe tu habilidad para interpretar o restringe las interpretaciones posibles, y eso pues genera mil malentendidos, etcétera, 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 que es como una de las grandes críticas que le hace un espacio como Twitter. Pero la otra forma de pensarlo como amarrado a lo que estás diciendo, y es que estas realidades virtuales casi que nos van a poner mucho más en contacto o nos van a hacer como reconocernos en como nuestra condición de seres humanos, como que van a entrenar estos como músculos de nuestra humanidad. Mi pregunta es como hasta qué punto estos espacios requieren casi que un tipo distinto de cerebro, porque es que el problema es que nuestro cerebro es muy de este mundo, está muy acostumbrado a los impulsos y a los contextos que usa como para interpretar la realidad en este mundo, y no sé, siento que, o sea, me es difícil pensar una situación en la que como en todo un contexto interpretativo distinto, como que nuestro cerebro nos da las herramientas para verdaderamente poder interpretar esa realidad. Esa es una muy buena pregunta, porque es donde empiezan todas las ideas filosóficas raras. Y es que, pues hasta ahora la realidad virtual es realmente una simulación del mundo material en el que vivimos y es un reflejo de él. Entonces todavía tenemos simulaciones de las reglas de las físicas de las reglas de la física de donde vinimos, tenemos cuerpos humanoides, nos interactuamos como humanos y todo eso, pero entre eso ya está empezando incluso a cambiar, a pesar de que todavía es una cosa que casi nadie ha adoptado, es que se han creado estos lugares con geometría imposible, que no podría ser creado con materia, sino que solamente funcionan dentro del mundo inmaterial de la luz, básicamente, que proyectándose... Como estar viviendo en una pintura de Escher y como caminar por ahí y hablar por ahí, sí. Algo así. Espérate. ¿Cómo así? Barámela despacio. ¿Cómo es esto de estos mundos de geometría imposible? Imagínate como... vas caminando en una cosa o sea, como que empieza a perder sentido, como que cruzas a la izquierda y volviste a aparecer, no sé, en el principio, pero el principio no estaba a la izquierda, sino a la derecha. Y ese tipo de cosas, pero ya llevado a que te hace cuestionar. O sea, como, a ver,
También con esas figuras geométricas que son muy populares, que son imposibles, que como que al principio parece que tienen sentido, pero luego miras bien y son imposibles. Porque los lados no empatan como son. Exacto. Sí, que como que es un espacio muy pequeño y cuando entras es muy grande por dentro. Ajá. O que cruzas una puerta y estás en un lugar completamente diferente, no geográfico. Sí, y eso es como que eso es todavía jugando con nuestra percepción o lo acostumbrados que estamos a la realidad. Pero lo que yo creo es que entre más vivamos en el mundo virtual, más vamos a acostumbrarnos a las nuevas realidades diseñadas por la imaginación de la gente. Como yo también lo he visto ya ocurriendo hoy en día con las interfaces de las redes sociales, que las primeras interfaces, o sea, las primeras experiencias de usuario con las redes sociales eran una porquería comparada a lo que tenemos hoy, porque hemos creado un lenguaje con el que nos empezamos a familiarizar e interactuar con esas redes sociales y creamos esta nueva realidad, como este nuevo lenguaje con el que interactuamos con el internet, que nosotros ya conocemos muy bien, los likes, el corazoncito, share, el link, todo ese tipo de cosas son nuevas, o sea, son nuevas cosas, nuevas realidades con las que estamos interactuando. Entonces lo que yo creo es que cada vez más vamos a interactuar con la realidad de esa manera dentro de la realidad virtual hasta que de pronto ya vamos a tener gran parte de nuestra experiencia humana no interactuando con cosas que simulan la realidad física. Entonces ya no vamos a pensar tanto en arriba, abajo, adelante, atrás, en caminar hacia un lado, en tener, no sé, manos o pies, sino que de pronto todo va a ser mucho más extraño. Y que cosas como la interacción física van a cobrar nuevas reglas por completo, que por ejemplo es como que ¿qué significa Exacto. tocar a una persona en realidad virtual? Como, ¿y qué significa que es un gesto afectivo en la realidad virtual cuando está supuesto que nuestros cuerpos no son nuestros cuerpos reales? Y como qué permisos nos damos a nosotros mismos y a otros en torno a eso. Y hay momentos muy diferentes, porque como que hay un momento en la realidad virtual en la que como que no hay una sensación de tacto y que luego si lo proyectamos al ultrafuturo o al, yo qué sé, al 2030, cuando estemos completamente... No, al 2300, no cometas Exacto, el error de es que Kubrick. quiero asegurarme de que voy a estar equivocado. Como que sí, en el 2030 cuando ya todos estemos conectados a la Matrix, y que ya sentimos todos como que qué significa entonces, porque pues sí me llama mucho la atención como las reglas. Hace poquito alguien me explicó, yo estaba quejándome porque yo decía, le fue muy bien a mi tweet, le dieron muchos likes, pero ¿por qué no le dieron retweet? ¿Por qué nadie le dio retweet? Y luego me explicaron, era como que no, mira, un like es que les gustó, pero el retweet es identificación. Y yo como, wow. Creo como que todas estas reglas y todos esos tejidos que nosotros, claro, que con el uso de la interfaz que inicialmente es como que sí, pues el correo electrónico quiso ser una metáfora del correo físico por años y ahora Exacto. ya los jóvenes son como que como que un inbox ya no es un mapeo directo a la realidad, como que eso ya es otra cosa. O el gran ejemplo del floppy, el disco floppy de 3/4 Sí, de pulgada, que ya el icono de guardar no significa nada para una cierta generación. Con respecto a lo que ustedes estaban diciendo, como la pregunta que yo tengo ahí es hasta qué punto verdaderamente como este cambio en la forma como funciona nuestro cerebro representa verdaderamente como un quiebre radical en la manera en que como absorbemos y procesamos los estímulos del mundo. Sí. Porque, no sé, me parece que, no sé, hablemos de algo como el olor. En el olor es posible como, o en general en los sentidos, pero por ejemplo el olor sí es posible que tengamos siempre, o en nuestro sentido del olfato es posible como acceder cada vez a gradaciones más, no sé, más precisas, más pequeñas, pero como la variedad de impulsos que generan como estas impresiones es finita, o nuestra capacidad de desentrañarlas es finita y a la larga entonces siempre vamos a tener una especie de limitante muy, muy, muy material a las cosas que puede hacer nuestro cerebro. Entonces no me imagino que este cambio sea tan radical como ustedes están proponiendo. No, es que yo quiero agregar algo. Es que, Sebas, vos diste con algo que hace poquito estoy leyendo en un libro fantástico de Bill Bryson que se llama The Body, A Guide for Occupants, el cuerpo, una guía para ocupantes, que el cerebro realmente es como una creación, el olor es una creación cerebral. Del sonido y de la luz hay dos análogos muy claros que son las ondas. Como que las ondas de sonido y las ondas de luz son algo que como que existen, tienen como una realidad física. Sin embargo, el olor, la interpretación que nuestro cerebro le da a trazos químicos en el aire de sustancias físicas, eso sí es puramente cerebral. Entonces, al invocar el olor como un ejemplo de la experiencia sensorial, como que diste con algo que
es como que, sí, ¿qué pasa cuando nosotros nos conectamos como directamente con la parte del cerebro que da olores y le mandamos otros pulsos, otras señales? Y que ahí hay realmente un espacio en el que es como que hay todo como una posibilidad de innovación o una posibilidad de crear una experiencia sensorial que no tiene ningún análogo en la vida real. Y que ahora me pusieron a pensar como en otros sentidos que podríamos empezar a... Como que qué pasa cuando le das un olor a la parte de tu cerebro que percibe los ojos. Es como que... Total. De hecho, precisamente una de las cosas que te puede llevar a cuestionar muchísimo la materia, o sea, como la realidad de la realidad, no sé, por no poderlo poner de otra manera. Se entiende. Es la posibilidad precisamente de ver olores y de tocarlos y de saborearlos y de poder experimentarlos con otros sentidos a través de la sinestesia. Lo que te lleva a pensar ese tipo de experiencia sinestética es que todo lo que tú percibes es una interpretación de tu cerebro en relación con lo que está ocurriendo pues, por fuera de tuyo en el mundo físico. Pero en el momento en el que te das cuenta de que es tan fácil cambiar completamente, o sea, radicalmente esa percepción con muy pocas cosas, puedes salir disparado de esta realidad y entrar en otra realidad donde oler diferente, o sea, oler una mandarina o oler un limón o una flor no son una posibilidad. Y de hecho la idea de oler cosas realmente ya no existe, sino que percibes la realidad de una manera completamente diferente. Es lo que te lleva a cuestionarte muchísimo hasta qué punto nuestros cerebros pueden crear nuevas realidades completamente independientes del mundo material. Obviamente estamos limitados a esta realidad. Tenemos como esta base reality, que incluso mucha gente dice que es una simulación. Es como una teoría que es bastante interesante. Pero aún así podemos cambiar completamente nuestra percepción de la realidad. O sea, eso es algo que es posible hacer ni siquiera con mucha tecnología. Entonces eso nos lleva a cuestionar, ¿será que esta realidad que nosotros experimentamos es real? Y pues sí, realmente no lo es. Es una manera en la que nos evolucionamos para poder interactuar con el mundo y sobrevivir. Pero en un mundo en el que no hay músculos, una roca gigante no sería pesada. En un mundo en el que no hay lenguas, no habría sabores y ese tipo de cosas. Entonces toda la existencia es relación. No, o sea, todo eso es muy complicado. La verdad hay gente que sabe muchísimo más que yo sobre esas vainas. Mi escepticismo todavía cae sobre la dificultad de evolucionar el cerebro humano. Porque lo que estás diciendo yo me lo imagino muy fácilmente cuando ya es como que, no, pues subimos nuestras conciencias a la máquina, como que ya es como que, sí. Ok, olvídense del cerebro físico. Sin embargo, antes de eso, siento que todavía el cerebro es como pues el cerebro es fundamentalmente material. Y que mientras que el cerebro sea material, sí siento que hay unas limitaciones frente a cómo se asume. Y que devolviéndome un poquito a lo que decía Sebas de que nuestro cerebro es bueno para distinguir esta realidad, yo le pondría un asterisco y diría que es como que nuestro cerebro es bueno para nuestra realidad, ¿no? Que como que el Internet ya puso como trabas sobre qué claro, es... el Internet ya nos puso a resolver 1000 problemas. Exacto. A mí me parece que está muy buena esa observación que haces, querido Alejandro. Pero yo creo que la realidad en la que vivimos es una realidad para la que nuestro cerebro no evolucionó realmente. La sociedad en la que estamos actualmente, nuestro cerebro no evolucionó y nosotros creamos esta realidad. Entonces es el cerebro realmente creando una realidad para sí mismo. Pero es que es precisamente eso lo que admiro de tu optimismo, porque yo todas las cosas que has dicho me producen pánico, pero vos las decís con tal dicha que yo soy como, ok, quiero encontrar dónde está la semilla de este optimismo y de esta... Ok, te voy a tirar el optimismo. Por favor. Yo creo que todos estos avances tecnológicos, o sea, el Internet, los smartphones y todo esto, parten de ideas optimistas. O sea, yo no creo que los que de pronto sí, los que se inventaron el Internet era como la gente del gobierno y todo eso, pero o sea, como que esta gente que hace nuevas tecnologías que se salen de las manos, por ejemplo, el botón de like, o sea, todos los
ataques de ansiedad pero yo estoy seguro que el que creó el botón de like no estaba pensando en ese tipo de cosas. Yo lo que creo es que realmente la evolución de la humanidad no está, o sea, nos educan o de pronto como que hemos aprendido que la evolución de la humanidad está limitada a la tecnología y que ser más desarrollado significa ser más tecnológico. Y yo creo que la tecnología es neutra. Entonces, realmente la evolución depende muchísimo del estado de conciencia de la gente que usa esa tecnología. Entonces, el problema es que sí, claro, tenemos una tecnología muy avanzada para nuestro estado de conciencia, podemos terminar autodestruyéndonos, que es lo que pasó en el siglo XX con la Guerra Fría y es lo que está pasando hasta cierto punto hoy en día. Entonces, lo que yo creo es que los nuevos avances y todo eso van a depender muchísimo del avance del estado de conciencia de la gente. Sin embargo, yo soy optimista en el sentido de que precisamente el Internet ha permitido cambiar el mundo y mejor, o sea, me parece que precisamente estas nuevas tecnologías han permitido que la humanidad madure en su estado de conciencia, precisamente porque tenemos mucho más acceso a la información. Entonces, sí, seguimos teniendo un montón de mierda, seguimos siendo humanos de mierda, pero yo creo que estamos evolucionando. Obviamente, o sea, si no eres optimista, puedes ser pesimista. Y yo elijo ser optimista porque la verdad no sé qué es lo que va a pasar. Sí, no, que creo que como para explicar mi negatividad, creo que es en eso como lo que yo he estado sintiendo, que es decir, como que yo siento que lo que ha hecho el Internet es como mostrarnos lo tribales y lo no evolucionados que somos aún, pero que el lado positivo de eso es verlo como pues la etapa de maduración. Es como que no hay ningún crecimiento que no venga sin dolor y que no venga sin adaptación. Y precisamente estás diciendo, ¿ha servido para que veas eso? Sí. ¿No? Yo creo que el Internet nos ha permitido ver lo tribales que somos. No, estoy de acuerdo que puede que nos ayude, pero que yo todavía no estoy seguro de que el hecho de ser conscientes de eso nos permita superarlo. Esa es la duda que yo aún tengo y que creo que si el mundo no se acaba en los próximos como 10 años, significará que la respuesta es sí. Esa conciencia sí nos lleva a superarlo. Exacto. Porque devolviéndome a yo en el metro de Nueva York sin internet, es como que a mí me aterroriza mucho esa posibilidad. Es como que, ¿qué es esa historia? ¿Qué simboliza esa historia? ¿Es el comienzo de una comprensión o es el final de la obra de teatro en la que yo me doy cuenta de que no importa que yo haya leído todo esto sobre la realidad virtual, cuando veo una cosa diferente en mi celular que en mi mundo físico, no sé a quién creerle? No sé. Para mí el problema que queda sin resolver es el problema de la mediación. No sé, pensemos como, por poner un ejemplo de a qué me refiero con mediación. La religión organizada es un gran sistema de mediación, ¿cierto? Es como una forma o es como, es este entramado de interpretaciones que nos explican como por qué pasa lo que pasa en el mundo y que organizan y coordinan como la acción humana. Pero digamos, moviéndonos al plano de la realidad virtual, yo siempre pienso, sí, muy chévere como estar conectados y estas cosas, pero ¿quién va a estar a cargo de todo esto? Y eso es lo que como por un lado me hace ser como, no sé, hay unas posibilidades que me esperanzan mucho y que me hacen ser optimista, pero también hay algo que como que me hace ser muy, muy fatalista al respecto. O sea, el lado optimista de mí es como que ve que, no sé, que mediante como elementos de realidad virtual y de realidad aumentada y de inteligencia artificial, no sé, personas con el espectro del autismo están pudiendo efectivamente comunicarse con personas distintas a, no sé, como la persona que como ejerce la gran mayoría de las labores de cuidado, que pues por lo general son sus madres y mujeres, y que esto liberaría como a estas personas para que puedan interactuar con muchas más personas, y también liberaría como a estas cuidadoras y cuidadores para pues poder tener como vidas más allá de como cuidar de estas personas. Cuando me entero de esto es como pura esperanza. Pero también después me acuerdo que como en estos grandes sistemas de mediación el ser humano siempre tiende a la explotación, como mientras no desarrollemos como unos impulsos menos explotadores frente a como estas formas de relacionarnos, o como que mientras que las personas que dirijan estas vainas como no abandonen estas tendencias explotadoras, pues como que sigo viendo con mucha sospecha como el desarrollo de estas como grandes plataformas que nos conectan. Sí, total. Es que esa preocupación es súper legítima porque estás proyectando un problema actual y histórico, ¿no? Es como que estás simplemente resaltando algo que hace parte de la naturaleza humana. Entonces, es completamente, es una pregunta que pues obviamente no te puedo responder, pero
yo creería, o sea, tirándonos ya como con toda a pensar en el futuro de una manera así como bien soñadora. Yo lo Porque que todo creo lo que hemos dicho hasta es ahora que son no hechos, depende. muchachos. No, Ah, claro. sí, hasta hasta ahora ahora son realidad totalmente. pura y dura, papá. Dale, gracias. A partir de ahora, esto ya no tiene rigor. Yo estoy hablando de realidad pura y dura para... yo de verdad creo que esto es real. Pero no, eso es muy interesante. Yo realmente creo que lo que ocurre aquí, yo siendo una persona que está completamente hablando por fuera de su área de estudio, Para eso estamos aquí. Pa' eso estamos. yo creo que no depende de la tecnología, nada de eso realmente. O sea, como que la tecnología nos permite solucionar problemas que tienen que ver pues, con problemas tecnológicos hasta cierto punto, que sí terminan reformando hasta cierto punto la manera en la que interactuamos, cambian la sociedad, sí, bastante, pero también tenemos que de pronto encontrar una manera en la que la educación nos lleve por un camino en el que no tengamos que depender de estas figuras a las que tenemos que decirles que lleven, que sean los que controlen todo. Yo soy un poco anarquista en ese sentido, porque yo no creo yo no creo en los políticos. Yo creo que nunca va a haber alguien en el poder que va a ser bueno. O sea, alguien con tanto poder, la única manera de llegar a tener tanto poder, estoy seguro que no es chévere. O sea, no creo que sean buenas personas. Me cuesta mucho pensar o confiar o en creerle a un político. Entonces, obviamente, si voto, obviamente, no creo, o sea, en la anarquía de vamos a quemar todas las instituciones, pero sí creo en la anarquía de creer en que la gente puede evolucionar su estado de conciencia, su estado como de mental. Y entonces sí, ya me estoy yendo por lo ultra optimista, pero sí yo creo que podemos llegar a una sociedad en la que no tenemos que depender de nadie para comportarnos de manera decente, porque la humanidad va a ser mucho más decente, porque hoy en día somos mucho más decentes que la humanidad de hace 600, 700 años, ¿sí? Obviamente todavía es una mierda y todo, pero hemos solucionado muchos problemas y creo que vamos a seguir en ese camino. Entonces, de eso, o sea, es como que una carrera entre autodestruirnos o evolucionar. Y no me refiero a evolucionar de que desarrollamos poderes ni nada, sino que simplemente logramos encontrar una manera de interactuar entre nosotros que no es destructiva. Y yo creo que está pasando. Yo creo que con los movimientos sociales del siglo XX o con los movimientos sociales hoy en día, la gente más joven se está dando cuenta de lo jodido que está el sistema y de todas estas como fuerzas ideológicas súper jodidas que terminan dominando a la gente y creando precisamente esta realidad en la que hay alguien que domina y alguien que es dominado. Entonces lo que tenemos que solucionar es eso. Alvin, vos sos una persona que claramente se ha sentado a pensar y a reflexionar como en todas estas distintas dimensiones de la realidad virtual. Si alguien después de escuchar esta conversación quiere aprender, quiere alimentar esta curiosidad, Sí. como ¿a dónde los apuntarías? ¿Qué les dirías que como que miraran o a qué recursos hay? Hay un canal que me gusta mucho. Se llama The Virtual Reality Show, que es una VTuber, que es una chica que es su avatar de realidad virtual y tiene muchos invitados en su programa y sus invitados en general son muy interesantes. A mí me gusta mucho su canal porque me ha llevado como a descubrir muchos canales que hablan sobre ese tema. Otro que es increíble, yo creo que es el mejor canal de realidad virtual hasta ahora, se llama Disrupt, DISRUPET, que ese tipo es una persona súper inteligente que hace contenido increíble, o sea, como documentales sobre realidad virtual. Y todo lo que he dicho, o sea, nada de esto me lo inventé, son cosas que he aprendido gracias al internet. Y si la gente te quiere escuchar más a vos, plugs. Yo estoy en todos lados como Alvin SSH. Okay, SSH. Alvin. Alvin. Ve, pero entonces, o sea, los principales lugares, si alguien escucha este podcast y no te siguen ya en estos distintos lugares, vos sos un youtuber, entonces tenés tu canal en el que principalmente haces como crítica de música y explicadores sobre música y todo esto. ¿Sí? ¿Eso es una descripción correcta la que acabas de hacer? Ok. Y acabas de ¿sacaste solamente el sencillo o el álbum? El álbum va a ir saliendo poco a poco y lo termino de lanzar muy pronto, pero sí. Y Alvin además está estrenando podcast. ¿Dónde pueden encontrar tu podcast y cómo se llama? Se llama La Sala de Espera con Alvinch, que precisamente voy a subir apenas. Entonces, ¿para cuándo? Va a estar en el YouTube,
y en las plataformas donde escuchan su podcast habitualmente, ahí va a estar el mío también. Hay muchos podcasts que se llaman La Sala de Espera, pero este se va a llamar La Sala de Espera con Alvin. Porque la sala de espera was taken. Sebas, ¿a nosotros en dónde nos pueden encontrar? A nosotros nos encuentran en Instagram como @expertosdesillón, en Twitter como @expertosillón y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico expertosdesillón@gmail.com. También estamos en YouTube como Expertos de Sillón. Muchas gracias, Sí. Alvin, por acompañarnos. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Fue una conversación muy interesante. Perdonen si hablé demasiada mierda. Esa es la que me da invitación. mucho hype. La invitación Y no es a hablar y- mierda. Esa es la idea. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Expertos de Sillón es un proyecto de Sara Trejos, Alejandro Cardona y Sebastián Rojas. Yo soy Sebastián Rojas Y yo soy Alejandro Cardona. y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.